Hola mis estudiantes del Centro Educativo Crecer y Crear del grado segundo, les habla la profe Ana Milena desde el área de geometría. Para esta semana vamos a tener como evidencia de aprendizaje área y superficie. Recuerde que ya vimos lo que fue longitud, las medidas de longitud. Ahora vamos a mirar lo que es el área y la superficie. El área de una figura plana corresponde al número de unidades cuadradas con las que se puede recubrir esa dicha figura. El metro cuadrado sirve como unidad de medida para expresar el área de una figura. Entonces vamos a observar, por ejemplo, acá. Resulta que en el área nosotros hablamos de unidades cuadradas. También tenemos la unidad básica que es el metro, pero aquí es el metro cuadrado. Tenemos el centímetro, el decímetro, el milímetro, pero cuadrados. Todo va elevado a este numerito acá arriba 2 que se lee cuadrado. Son unidades cuadradas. ¿Por qué? Vamos a observar esta gráfica. Acá tenemos un cuadrado que tiene, por ejemplo, si estamos hablando de unidades cuadradas, una unidad por cada lado. Si hablamos de metros, pues sería un metro por cada lado. Si hablamos de centímetros, sería un centímetro por cada lado. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos saber cuál es la superficie de esta figura que está aquí. ¿Qué quiere decir cuando es superficie? Que vamos a tomar este cuadrito y vamos a recubrir toda esta figura. Es decir, este cuadrito lo ponemos en toda la figura para mirar cuántas unidades cuadradas puede tener esta figura. En este caso, colocamos el cuadrito y vemos que tiene 6 unidades cuadradas, ¿sí? Porque la superficie es esas unidades con las que se puede recubrir esta figura. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? El área de esta figura, de este cuadrado, son 36 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque son 36 cuadritos de estos mismos que están acá, los que yo necesité colocar dentro de esta figura para poderla recubrir, es decir, para hallar su superficie. El área se refiere a la medida de una superficie como tal. Se trata de un concepto métrico que nos permite medir el tamaño de una superficie. Entonces, siempre que ustedes escuchen hablar de área y superficie, nos estamos refiriendo a las unidades cuadradas, ¿sí? Cuando hablamos de longitud, sí estamos en las unidades lineales, que eran las que ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, esta semana, ¿qué van a hacer en la actividad? Dice, determina la medida de la superficie de cada figura. Supón que un cuadrito mide 1 centímetro cuadrado por cada 1 centímetro cuadrado. Entonces, mire, así se simboliza 1 cm y el 2 arriba. Esto se lee 1 centímetro cuadrado. Acá en la guía les va a aparecer estas figuras. ¿Qué le está diciendo? Que cada cuadrito de estos con que se recubrió la figura mide 1 centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Muy minuciosamente van a contar cuántos cuadritos tiene, por ejemplo, esta figura. Y aquí abajo en la línea van a escribir, por ejemplo, si les dio 30 cuadritos, entonces van a escribir 30 centímetros cuadrados, porque estamos hablando de centímetros cuadrados. Lo mismo hacen con esta figura, miran cuántos cuadritos tiene y acá colocan la cantidad y le agregan la unidad que es centímetro cuadrado. No vayan a olvidar eso. Y lo mismo en esta figura. Contamos los cuadritos y colocamos acá el número y centímetro cuadrado. Ese sería el primer punto de la actividad. El segundo punto dice, colorea la superficie de cada figura y escribe cuántas unidades cuadradas tiene. Entonces acá pues primero pueden de pronto contar y después colorear. Entonces por ejemplo dice que la unidad de medida va a ser este cuadrito. Entonces, ¿cuántos cuadritos de estos tiene la figura 1? Entonces acá completan figura 1, si tiene, por ejemplo, este tiene 2, 4, 6, 8, entonces acá 8 unidades cuadradas. Acá escribimos unidades cuadradas porque no les estoy dando una unidad específica, no les estoy diciendo son centímetros, son metros, no, simplemente unidades. Entonces, lo que ustedes deben hacer es contar los cuadritos, colocar acá la cantidad y colorear cada figura. Y en el tercer punto dice, dibuja en cada caso una figura que tenga el área con la condición indicada. Ten en cuenta que cada cuadrito es igual a 1 centímetro cuadrado. Entonces, ¿cuál es la condición indicada? Acá dice que mayor de 10 centímetros cuadrados. Allá en su guía se les nota mejor esta cuadrícula. Entonces, debemos tener en cuenta que cada cuadrito es 1 centímetro cuadrado. Si dice mayor de 10 centímetros cuadrados, ustedes van a diseñar en esa cuadrícula una figura que
tenga más de 10 cuadritos, pueden ser 12, 15, 20, como cada uno lo quiera hacer. Lo puede hacer primero con lápiz y luego pues lo hace con color para que le quede mejor. En el segundo cuadro dice menor de 14 centímetros cuadrados, es decir, que va a construir una figura acá que tenga menos de 14, por decir algo, 8, 10, 7, 11, qué sé yo, como cada uno desee hacerlo en este. Estos cuadritos son como para que ustedes trabajen libremente, pero teniendo en cuenta que cada cuadrito equivale a 1 centímetro cuadrado y que hay que hacer la condición que acá en la parte de arriba me está diciendo. Listo, mis queridos estudiantes de segundo. Entonces, esto pues es el tema que ustedes van a trabajar durante esta semana. Recuerden la puntualidad a la hora de enviarlos. Ya con eso terminamos las evidencias de aprendizaje para geometría del tercer periodo y nos preparamos para la bimestral, que es en la semana del 7 al 11. Entonces, espero pues que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en una siguiente oportunidad. Dios los bendiga.